Qué suerte, Sí, profe. qué suerte, qué suerte. ¿Ya marcaron su asistencia? Sí, profe, ya marqué. No, yo voy a hacer ahora. ¿Les da Sí, la profe, opción? ya marqué porque yo nunca marco, nunca, porque siempre me olvido. Sabe que a la larga eso tiene su peso, ¿verdad? Cuando no marcas. No, solo por Ay, ejemplo, sí, profe, que yo le aviso nomás a Juan Carlos que nunca marco porque siempre me olvido y él ya me considera. Ah, ya que bueno, al menos eso, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a empezar ya entonces con lo teórico, ¿sí? Que es lo que nos trae acá. Un ratito voy a poner en silencio esto. Vamos a ver. Ahí está. Ya. Bueno, el pasado estamos hablando de lo que es la psicopatología. ¿Qué es lo que es la psicopatología? A ver. Oh. Los trastornos mentales, profe. Ujú. El estudio científico Estudia acerca los de... fenómenos psíquicos anormales. Así mismo, así mismo. ¿Y en psicopatología qué se estudia? Se estudia justamente los trastornos mentales. Se estudia desde distintos puntos de vista, ¿verdad? El origen de los trastornos, cómo se perpetúa o cómo se mantiene y el tratamiento, ¿verdad? ¿Entienden? Sí, profe. ¿Y eh, por qué hay que saber acerca de los trastornos? ¿Desde dónde partimos nosotros? ¿En qué sentido, profe? Y en el sentido total. Vamos a ir, ¿no? Es tipo una cuestión básica, pero yo sé que ustedes saben. No, Capaz pero que no estoy haciendo bien ¿puede la repetir, pregunta. repetir para de nuevo la pregunta, profe? Sí, voy a hacer mejor mi pregunta. Sí. Eh, ¿Qué ocurre para que haya trastornos mentales? ¿Y qué ocurre para que nosotros digamos que una persona sea considerada como trastornada mental? Y para que ocurra hay varios factores como ambientales y genéticos, ¿verdad? Ajá, sí, totalmente. Sí, Todo eso ya supongo que dieron con Gladys, ¿verdad? sí. Todo eso vimos. Todo eso dieron, ya se les quedó eso, ¿verdad? Sí, Ya se le quedó también que cuando los trastornos mentales aparecen, esto no es de una única causa. Eso se quedó claro, ¿verdad? sí, profe. ¿Sí? Porque saben ustedes que inclusive personas ya que tienen un tiempo, o mucho tiempo ya dentro de la psicología, algunas veces culpa de repente a alguna situación de trastornos mentales a un evento. Me acuerdo que hace un tiempo era que había conductas de suicidio frecuentes en personales de blanco. Hace 2, 3 años atrás, por ahí era muy seguido. Y me acuerdo que en un debate todos hicieron, y claro, ¿cómo los médicos luego no se van a suicidar si tienen demasiado trabajan, demasiada presión, mucho estrés? ¿Y cómo las enfermeras luego salen de su trabajo y se van a su otro trabajo? Todo es por sobrecarga de trabajo. La pregunta es, ¿una persona que, en este caso un personal de blanco, se suicida solamente por la sobrecarga de trabajo? No, profe. No. En lo absoluto, si no, no van a haber médicos, no van a haber enfermeras, ¿sí? Entonces, es lo que tiene que quedar claro, que para nosotros llegar a un diagnóstico, lo primero que tenemos que saber es que hay múltiples causas para que se desarrolle un trastorno. ¿Qué pasa si no hay causas para que se desarrolle un trastorno? ¿Qué pasa con una persona? A ver, voy a buscar un poco mi material, voy a presentarlo yo ya. Y es genético si no hay una causa. Ajá. Genético, Sí, sí, es puede ser genético. también. Si no hay una causa externa, ¿verdad? Sí, no, y sí, y si nos vamos a lo interno también tiene que ver mal funcionamiento del cerebro, los Ujú, neurotransmisores, ¿verdad? ujú. Todo eso incluye. Profe, una consulta. ¿Hay un Sí, libro específico para lo que es la parte de la psicopatología de los niños? ¿O- muchísimo hay, Sí, muchísimo. ¿y cuál recomendás? Y yo te voy a pasar al grupo, tengo que buscar y paso al grupo porque más que mucho hay. Ah, bueno, profe. ¿Te parece bien? Sí. Perfecto, profe. Bueno, espérame que un ratito, Dios mío, justo se me fue.
Tema 7, autismo, desarrollo de niños, intervención de psicología en niños. Bueno. Acá está, este que yo quiero presentar. Y que ustedes ya habrán dado esto, ¿sí? Oh, no se puede abrir, pero yo sí sé que puedo abrir. Tengo que abrir. Porque yo... ¿Me pueden esperar un ratitito, verdad? No. Sí, profe, sin problema. Acá está. Entonces, ¿qué no tiene una persona con trastornos mentales con respecto a otra persona que no tiene trastornos mentales? ¿Entendió mi pregunta? No. ¿No entendieron? Bueno. Esperen. Por ahí está. Tu pantalla completa. Y acá es donde yo quiero llegar, ¿sí? Ahí ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, ahí Viendo la está presentación. cargando. Sí, profe. Genial. Así, profe. Ahora se ve, ¿verdad? Sí. Y acá Sí, está profe. acá está la respuesta a la pregunta que le hice. En psicopatología se estudia acerca de la Normalidad y anormalidad. Sí. El psicopatólogo, o sea, nosotros no vemos pacientes que no tienen problemas, ¿verdad? Nosotros nos vemos pacientes normales, entre comillas, ¿verdad? Sí. Nosotros vemos pacientes con alteraciones emocionales, psicológicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no tiene una persona con trastornos mentales? Lo que una persona con trastornos mentales no tiene es en ese momento esto. Normalidad. ¿Sí? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, Sí, profe. Sí, porque Sí. con palabras. O sea, y ustedes ya vieron esto en psicopatología 1, ¿verdad? Lo que es la normalidad versus la anormalidad, ¿verdad? ¿Vieron? O hacemos un repaso rápido. Un repaso rápido, profe. Bueno, repaso. repaso. Acá es donde nosotros tenemos que entrar, ¿sí? ¿Qué es o cuáles son las características de una persona o una personalidad normal? A ver quién puede leer. Te leo, profe. Te Sí, leo. dale. Personalidad normal. Se considera normal a quien se integra interiormente, se adapta al medio ambiente, obtiene el mismo gratificaciones y exhibe un comportamiento coherente. Bueno, yo ya un ejemplo. Siempre hay ejemplos de mí, porque son horribles mis ejemplos, ¿verdad? Yo soy tesorero de un grado. Me río porque jamás pensé que me iba a meter en esto, ¿verdad? De primer grado donde está mi nenito. Y tenemos la ex tesorera, perdón, la ex delegada, que es una persona muy densa, muy difícil, muy problemática. Entonces, ella desde el momento que alguien se propuso para delegado, delegada, bueno, yo no soy delegado ni por ahí. Sí tesorero, yo junto la plata. Y bueno, entonces, esta persona, ¿sí? Tiene dificultades para adaptarse al medio ambiente. Esta es lo que les digo, ¿verdad? Ella, me acuerdo que una vez puso en el grupo, y usted, señor Duillo, tiene que decir, por favor, en el grupo tiene que decir, por favor, si hacen esto, lo otro. O sea, me estaba enseñando a mí. Ella obtiene constantemente críticas, ¿sí? Y no es una persona coherente. Hoy se festejaba el Día del Niño, se había dicho particular, y sin embargo, ella dijo que participó en una reunión, y en la reunión le dijeron que la vestimenta de hoy tenía que ser con el buzo. Y eso es mentira porque no hubo tal reunión. Entonces, ¿esta persona va más hacia una personalidad normal o hacia una personalidad anormal? Y para eso vamos a ir a leer. Anormal, profe. Sí, y vamos a leer anormal. ¿Qué es personalidad anormal? Te leo, profe. Sí, Se considera normal el comportamiento que provoca temores en la vida. Esto varían desde
temores relativamente menores pero problemáticos, hasta una severa distorsión de la realidad y la incapacidad de funcionar en forma independiente. Ahí está, pues. ¿Entienden? Entonces, yo siempre sostengo que nosotros, dentro de todo, tenemos característica de personalidad normal. O sea, ¿qué significa que se integra interiormente? Tenemos conflictos internos, pero de alguna otra manera podemos manejarlos y esos conflictos no alteran nuestra vida. Podemos adaptarnos a lo que sucede afuera de nosotros, al medio ambiente, de manera apropiada. ¿Sí? El medio ambiente me genera gratificación, me da gusto mi ambiente y soy una persona coherente. Cuando tengo estas características, tengo una personalidad normal. Ahora, ¿esta personalidad normal puede o no puede desarrollar trastornos psiquiátricos? Sí, pues, Totalmente. Entonces, esta personalidad normal, en el momento en que dura su trastorno, se convierte en una personalidad normal. anormal. Y ahí lo que tenemos que ver la diferencia, porque hay anormalidades leves, moderadas y graves. No es lo mismo tener una depresión leve o moderada que tener un trastorno de ansiedad brutal que no puedes salir de tu casa. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces acá vemos características que nos diferencian de las personas que no son normales. Y en psicopatología, con esta personalidad nosotros no trabajamos. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Por qué quiero hablar de lo normal? Porque es algo fundamental en psicopatología infanto-juvenil la palabra normal. Y enseguida vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, esto nos dieron con Gladys. Criterios generales de normalidad y normalidad. Yo creo que sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a repasar. sí. Normalidad como salud es cuando yo reconozco que no estoy bien psíquicamente. Estoy triste, no me gusta nada, no quiero salir, quiero llorar, me quiero encerrar. O sea, cuando hablamos de criterio de normalidad como salud es cuando uno se da cuenta de que no se siente bien. Por eso tienen que tener en cuenta que la gente que acude a nosotros es valiente. ¿Por qué es valiente? Porque reconoce que no puede solo. Reconoce que su normalidad está en jaque. ¿Sí? Y muchas veces sí que se dice que se va al psicólogo está loco, ¿verdad? Ese era menos mal que ahora ya se dice menos. Entonces, no, para mí que sea un psicólogo es valiente, ¿sí? Porque no es fácil abrirse a una persona extraña y contarle todo lo que te pasa, para que esa persona extraña te ayude. No sé qué piensan ustedes. Y con respecto al pensamiento que tienen los psicólogos, cambió mucho con esta pandemia. Ujú, Pero sí. hasta hace poco yo, por ejemplo, estuve hablando con un familiar, el Ujú. cual tenía un hijo con un problema de ansiedad. Yo le recomendé que se le lleve al psicólogo y me dijo, eso pues, no es para los locos. Así directamente me dijo, y me dijo que existe todavía ese estigma por enviar a la gente al psicólogo. Pero disminuyó realmente. Disminuyó mucho, sí. Estaba disminuyendo un poquito antes de la pandemia y con la Pero, pandemia disminuyó más. Por fin se pero dieron cuenta de nuestra importancia como profesionales, ¿verdad? con los mayores es el problema siempre. Sí, Los y mayores no, no pero comprenden. yo te cuento que esta pandemia le afectó a todos, Sí. no, no solamente a mayores, niños, adolescentes, jóvenes adultos y las personas ancianas mayores, le afectó todo este tema pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces, la normalidad estadística, ustedes sabían que si yo hago un cuestionario y en mi cuestionario puntúo muy alto, no soy normal. Ustedes sabían que los superdotados no son normales según estos criterios. ¿Por qué? Porque se pasan los test y estoy dibujando la campanita de Gabo acá, y hay resultados que la mayoría de la gente puntúa, ¿verdad? Entonces, esa gente que puntúa, vamos a suponer, resultado de 70 a 110, normal, son normal. Si tenés 115 ya sos anormal, sin embargo 115 ya es superdotado. Si tenés 65 ya sos anormal, discapacidad cognitiva. ¿Entienden? Voy a irme rápido. Vamos a ver... eh,
el 1 para este autor? ¿Alguien que pueda leer? La persona normal para Maslow es aquella que de forma cotidiana se maneja en la satisfacción de las necesidades de autorrealización, ya que esto implica que esta persona tiene satisfechas todas sus necesidades. Sí. Segundo, que es Para, más clara en su apreciación. para Cole, la persona normal es aquella que alcanza la madurez en 3 dimensiones. Las dimensiones son afectivo, emocional, sentimientos de seguridad y confianza, y que nos permita establecer relaciones emocionales positivas y recíprocas. Intelectual implica la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión realista. Socioevolutiva implica la productividad, el trabajo y el logro de objetivos sociales, manteniendo en este caso el respeto a los demás. O sea, según este autor, para que se diga o se considere una persona normal, la persona tiene que ser segura, tiene que tener confianza en sí misma, tiene que establecer relaciones emocionales positivas y recíprocas. Significa también que sea consciente, que pueda autoevaluarse. ¿Qué significa esto? La autoevaluación es el diálogo interno que uno tiene con respecto a sí mismo, ¿sí? Yo me imagino que muchos de este grupo hacen esta autoevaluación, ¿sí? Están hablando consigo mismos. No me equivoco, creo no equivocarme. Y también otra característica de la persona normal es que viven en la realidad, ¿sí? Tenés que solucionar problemas. Estamos en una realidad. Este problema existe, no es fantasía, ¿sí? Y también ser normal es ser maduro, ser productivo, trabajar, lograr objetivos sociales, ¿sí? ¿Entienden lo que es ser normal? Implica muchas cosas, ¿sí? Bueno, y después vemos acá. Entonces, yo no me quiero ir a este último punto. Acá. ¿Cuáles son las características de las personas con anormalidad? Estas son las características que tienen. Y estas son las personas que acuden a consultar con nosotros. ¿Se dan cuenta? Si tenés una persona que cumple todos estos criterios, ¿va a consultar o no con nosotros? No. Para nada. El que va a consultar con nosotros es aquel que tiene problemas. Y lo que pasa en psicología muchas veces es que uno no se quiere dar cuenta de que tiene problemas. Por eso yo le dije que es un valiente el que se va a psicología. Es un valiente, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las características o rasgos de las personas que tienen trastornos o desórdenes? A ver, ¿qué viven? Leo, profe. Sí, por favor. Los desórdenes psicológicos comparten los siguientes rasgos. Generan angustia, ansiedad, conflictos internos, depresión, confusión y otros sentimientos negativos en las personas que lo padecen. Hasta ahí. Entonces, las personas con trastornos mentales, los niños, adolescentes que van a consultar con nosotros, tienen, entre otros, angustia, ansiedad, conflictos que no pueden resolver. Hoy día, ¿saben qué está viendo hoy día? Y a mí ya me está sorprendiendo porque esto no era algo que ocurría años atrás. Estas últimas semanas yo estoy viendo más chicas, ¿sí? Ustedes saben que las personas de sexo femenino son las que más consultan en psicología, ¿verdad? Y en la parte médica. Y yo veo chicas y no sé, supongan, de 6 que vi entre sábado y domingo, por decir así, 4 me dijeron que eran bisexuales. O sea, esos son conflictos internos. Imagínense temas muy importantes porque tiene que ver con el presente y con el futuro, ¿verdad? Te dice, yo soy bisexual, pero nunca hablamos de esto, le dije. Y famosa excusa que nunca me preguntaste. Sí, pero si establecemos una relación de confianza, le digo, bueno, capaz que no quería o capaz que no estabas preparada. Le dije, pero no te preocupes, le dije, habla si querés hablar. Y habló. Y tienen, el conflicto muchas veces tiene que ver con sus gustos, ¿sí? Con la atracción que siente hacia personas del mismo sexo. Y eso que le genera malestar, ¿sí? Permiso. Sí. Profe, y puede ser también que tenga, que esa tendencia que tiene de ser bisexual venga también de conflictos internos de la casa, padre alcohólico o problemas
de violencia intrafamiliar. Y muchas veces está relacionado, o sea, correlacionan en un porcentaje importante eso, ¿verdad? Pero eso no significa que una persona que viva alcoholismo en su casa o haya maltrato sí o sí va a tener esta tendencia, ¿entendés? ¿Sí? No, a lo que voy nomás es que de repente eh, me pasó un caso en la oficina, ¿verdad? Ujú. Que una de las chicas yo trabajo en un call center y una de las Ajá. chicas me pide hablar Ujú. y me cuenta la historia, ¿verdad? Inclusive estaba, por los problemas que tenía en la casa, también estaba con las drogas, ¿verdad? Ya había dejado supuestamente eso, ¿verdad? Y yo Ujú. nomás más o menos hilé del problema familiar y como que queriendo escapar de una realidad, no sabía ella para qué lado tirar, ¿verdad? Si era para el mismo sexo o para el sexo masculino, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué le generaba eso? Y primero mucha ansiedad, ¿verdad? Es lo que yo veía de las veces que hablaba con ella, ¿verdad? Tenía un Justamente. conflicto bastante grave en la casa, ¿verdad? Y sí. Eh, y después muchas veces mucha angustia también. Y bueno, mira, fíjate, estás diciendo lo que es el primer ítem, angustia, ansiedad, a causa de estos conflictos internos que pueden ser explicados de distintas formas, ¿verdad? Hay que ver la edad en la cual apareció toda esta situación, hay que ver si sabe manejar o no la situación. Por eso es muy importante considerar la evaluación como algo fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido que la evaluación es única. Y lo que decía recién con el otro grupo, ¿verdad? No hay ninguna persona igual. Una persona puede reaccionar de forma distinta a otra respecto a esto de la homosexualidad o de la bisexualidad latente. La cuestión es lo que le genera ese conflicto por tener esa tendencia. ¿Sí? Te queda claro mi explicación o clara mi explicación? Sí, súper, profe. Porque hay, y a mí también me tocó ver pacientes. Pero fíjate, en este caso, en estos últimos casos que yo vi, lo de la parte sexual son secundarios, porque hay otros problemas, hay bipolaridad, hay ansiedad, hay depresión, hay ideación suicida, ¿verdad? Pero me tocó ver también adolescentes que tenían estas dos cosas, angustia, ansiedad y depresión, porque no sabía hacia qué, su orientación sexual, hacia dónde se va o se iba. ¿Entienden? Entonces esto le generaba depresión. Yo me acuerdo uno de ellos tuvimos que mandar al psiquiatra. ¿Por qué? Porque tenía muchos conflictos internos, ¿sí? No sabía manejar esta situación de los gustos que tenía. En este caso era un varón por otros varones, ¿verdad? Y yo, Profe, no entiendo ese punto. O sea, la persona andaba angustiada porque no quería ser homosexual, se sentía mal por eso. porque estaba con conflictos respecto a eso, porque no estaba Claro. seguro, supuestamente. Y justamente acá está confuso. Y la confusión. Y capaz por la presión social, como siempre, o sea, por los padres y todo eso. Claro, Mm, y ahí está nuestra función como mm, psicólogo, ¿verdad? Tratar de apoyarle. claro. Justo, justo. Y a mandarle, tengo que enviarle, espero acordarme. Estaba viendo que hay una película que se trata de psicología que quería convertir a homosexuales, psicología de la conversión. Le va a pasar más tarde por Netflix, está pasando. Todavía no vi, quiero ver. Obviamente que la sociedad entra a jugar un papel fundamental en este sentido. Y justamente este muchachito que yo les dije, ¿se acuerdan del caso de las 4 nenas que yo le conté hace rato o recién? Bueno, para ella el conflicto de la bisexualidad no es conflicto en lo absoluto. Para este muchachito sí, sus conflictos eran tan grandes que tenía angustia, ansiedad, depresión y estaba confuso, justamente por la presión social. ¿Sí? Algunas veces eh, cuando, si por ahí desarrollan la parte de psicología infanto-juvenil, cuando tenemos muchachos y muchachas así deprimidos, angustiados, ansiedad, piensen en la cuestión de lo que es la orientación sexual, ¿sí? Está habiendo mucho, no sé por qué, pero está habiendo. ¿Queda claro esto que explico? Sí, profe.
¿Sí? Los demás me siguen, pueden entender bien. Sí, profe. Sí, profe. Porque no Sí, es muy profe. sí, Sí, no es muy profe. fácil esto. O sea, nosotros vamos a trabajar con personas que tienen esta característica. ¿Sí? Repetimos, angustia, ansiedad, conflictos internos, depresión, confusión y sentimientos negativos. El que es feliz no va a consultar con nosotros. Segundo, ¿qué dice? El que estaba leyendo. Demuestran conductas o pensamientos que se consideran como inusuales o atípicos. Exactamente. Yo tengo un paciente para que vean nomás la importancia del maltrato. Un paciente que siempre fue criado luego por su abuelo. Así es, famoso, por eso la importancia de la independencia, ¿verdad? Pero bueno, son situaciones que se presentan. Padre y madre viviendo en casa de los padres maternos. Y bueno, entonces nace la primera criatura y como el papá siempre fue de carácter muy fuerte, él y la abuela asumieron el rol de cuidador del hijo de la pareja, ¿sí? El hijo de la pareja quería, o sea, el hijo de la pareja era hijo de abuelos. Queda claro, ¿verdad? Sobreprotección brutal, sobreprotección terrible, mortal. Y el padre se quería meter y automáticamente los abuelos le anulaban. Primera pregunta. ¿Quién es, entre comillas, el dueño del hijo? ¿Los abuelos o los padres? Los padres. Los padres. Siempre. ¿Suelen ocurrir inconvenientes debido a esto? ¿A que los abuelos se creen dueños de los hijos de sus Sí, hijos? Sí, bueno, Siempre. No. Profe. Sí, es una realidad cultural, ¿verdad? Y yo poner la siempre trato, abuela Membú. la abuela Membri, yo siempre trato de empoderar a los padres, porque algunas veces los padres ya están furiosos contra los abuelos por la forma en que le crían, ¿verdad? Bueno, este muchachito era exageradamente sobreprotegido y él desde chico desarrolló un trastorno de ansiedad de distintos tipos. Tenía miedo a las sidras, tenía miedo a esto, lo otro, aquello. Después mejoró, durante mucho tiempo no acudió más. Y después apareció otra vez ya con unos síntomas bastante terribles, que él tenía que hacer una serie de movimientos, tenía que pisar el piso de distintas formas, o sea, tenía rasgos obsesivos compulsivos. Y cada vez era peor, era impresionante porque se le acompañó una depresión muy importante y ya empezaba a pensar en el suicidio, ¿verdad? Entonces ahí hablamos con los padres y dijimos esto. Bueno, se le medicó todo, estaba ya medicado, pero se le alzó la medicación y bueno. Después, en una sesión me cuenta que años de maltrato tenía ese muchachito había sido. Que el abuelo, que le minimizaba, que decía que era un inútil, y él cada vez más empeoraba en sus síntomas, y yo no entendía qué es lo que pasa acá, Dios mío, qué. Hasta que después llegamos ya a concluir, no, este TOC era por la violencia en la casa, ¿verdad? Se habló con los padres y bueno, no tenían opción, entonces dentro de todo se aislaron más de los abuelos, ¿sí? Y este niñito mejoró. Bueno, hace 2 meses este abuelo viajó hacia el interior y este muchachito está en un 85% de normalidad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Influye o no influye la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil en los niños? Sí, profe, total. Totalmente. Y eso yo le dije a los padres, ¿verdad? Le dije, y bueno, yo sé que ustedes tienen dificultad para mudarse, pero perdón, alguien quiere entrar. Profe, primera que escucho que el TOC como consecuencia del maltrato. Sí, No sabía, primera vez. No sabía eso. no, ojo. Y ahí está lo que hablamos hace rato. Son múltiples causas, ¿te acordás? Sí, sí, sí. En este caso lo que le ayudaba mucho era ese maltrato, ¿entendés? Era una Entiendo, ansiedad entiendo. tan grande. Sí, por eso el maltrato te disparan distintos trastornos. Por eso es muy importante que las personas
Y obviamente que ustedes si trabajan en la parte de adultos, van a tener que hacer historias clínicas. Siempre tienen que averiguar por la infancia de esa persona a quien van a evaluar. Y siempre tienen que buscar eventos traumáticos. ¿Y cuáles son eventos traumáticos para los niños que pueden ser fundamentales en la edad adulta? A ver, Muerte de los padres o algún familiar. muerte de los padres, algún O algún familiar. familiar, sí o sí. A ver, Abuso. abuso, Sí. sí. Abandono Abandono, maltrato. y maltrato. Mm, Eh, sí. Espectacular. Esas son las respuestas que quería escuchar y las escuché. Mm, Siempre se evalúa porque tiene su efecto importante. Y le dije yo al papá, le dije en forma jocosa, le dije, ojalá que se quede 6 meses, un año hacia el interior. No, licenciado, cuando él venga ya no vamos a ir, porque realmente a pesar de las dificultades económicas, ellos le trataron de blindar a su hijo, ¿verdad? Me acuerdo que O sea, le pusieron de prioridad a su hijo. lo que pasa es que no podían pues antes. ¿Por qué no podían antes? Porque la mamá no se ponía firme. Hasta que después tengo que decir al papá, mira, tú a vos, porque si no, uno. Y después tuvimos que mandarle a la mamá a terapia psicológica también para que pueda manejar sus cosas del pasado. Porque si tenemos un abuelo maltratador, ¿ustedes piensan que fue no maltratador cuando fue joven? Sí, profe. creo, sí. Totalmente, y peor porque tenía más fuerza. ¿Sí? Y puede ser que sea un maltratador porque también él fue maltratado. Claro. Puede ser. Obviamente hay una tendencia a repetir, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es muy importante que las personas que fueron maltratadas, la importancia de hacer terapia, porque puede haber, ¿sabes qué pasa? Es que cuando vos fuiste maltratado, ves la vida desde los ojos del maltratador. Entonces, el maltrato para vos es amor. Si tu papá te encajaba, eso es amor. Entonces es como que uno mete en su psiquis y perpetúa esa idea que está errada. Por eso todas las personas que pasan por maltrato se recomiendan que pasen por terapia. Y hay la especialidad de terapia en casos de maltrato. ¿Sí? ¿Entienden? Y bueno, no es fácil. Ya aviso ya que no es fácil salir del maltrato. Hay que hacer un buen trabajo. No un buen trabajo de parte del terapeuta, sino que también la persona, el paciente, tiene que poner de su parte. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, este muchachito, ¿sí? No era normal que él cuando comenzó su malestar se paraba frente al espejo y daba 2 vueltas, movía su cabeza, re toque era. Y después yo me acuerdo que cuando venía a consultar, él hacía toda una rutina y le preguntaba, pues ya sabía pues su toque. A ver, ¿qué está pasando acá? Le dije. Tengo miedo de que si yo no hago esto que hice recién, parte de mi personalidad se queda acá en el ambiente, me decía. O sea, era una tremenda ansiedad, ¿sí? Entonces tenía que hacer tipo un paso, tenía que hacer un ritual para que ahí él pueda sentirse bien dentro de todo. Pero una persona ve los rituales que hacen, las conductas, ¿y qué van a decir? Eso no es normal, eso es atípico, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Un profe. niño agresivo, ¿qué tienen que buscar? Un niño que es agresivo y viene a consultar con ustedes. Ahí también investigamos violencia, maltrato. Siempre es crucial eso, ¿sí? Es crucial. Bueno, tercer ítem. Dale. Sí, o sea, no funciona normalmente. Me río nomás ahora de él, pero es una risa de cariño, porque le miro yo, le gusta a una chica. Y porque se siente que está en desventaja frente a otros muchachos de la edad, dice, y yo le mensajeo a ella y no me responde y creo que soy insistente, dice. ¿Y cuántas veces que le mensajeas? Le digo yo. No, y una vez cada 15 días, me dice él. Y yo le hago un gesto, no, le dije, no, una vez cada 15 días, no,
Ni tu enemigo te mensajea un mensaje cada 15 días, le digo, ¿verdad? O sea, son conductas mal adaptadas, ¿entienden? La mayoría sabe que si alguien te gusta y quiere hablar con esa persona, le mensajea, ¿verdad? Y sos pesado, ¿verdad, chica, o no? Y te mensajea y te consigue el número. Depende. ¿Eh? ¿Cómo? Si es que de por ahí también te gusta, aceptás que sea pesado, pero si no te gusta que el tipo sea pesado, obviamente lo que hace es distanciarte más. Claro. Pero ¿cuál es la conducta adaptada? La conducta adaptada es que te insista, ¿verdad? Claro, Insiste, al insiste, principio, insiste. para demostrarte para que vos sepas que se gusta de vos, obvio. Claro, claro. Bueno, entonces, su conducta no es bien adaptada y no funciona de forma normal. ¿Le va a conquistar a esta chica cómo está actuando? No. No, en lo absoluto, nadie. Último, fíjense cómo repercute el estar anormal. A ver. Encuentra dificultades para cumplir con su trabajo, interactuar con amigos y desconocidos, Ujú. asumir las obligaciones familiares o realizar pequeñas tareas de la vida cotidiana. Exactamente. Entonces, díganme si esto no es la vida nuestra de todos los días. Ujú. Nos vamos a trabajar, nos relacionamos con personas y también con desconocidos. Tenemos obligaciones familiares que asumimos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es estar normal. Me imagino que todos están en esto, ¿verdad? Y no es dificultad. De repente, qué sé yo, hace mucho frío y uno no se quiere despertar, pero es por el frío. Sin embargo, las personas, por ejemplo, que están depresivas no se van a trabajar porque no tienen ganas. ¿Conocen eso? ¿Sí? Los No, no. bipolares, cuando están en Sí, fase depresiva. y profe, Y sí, hay algunos que son depresivos, pero monopolares, o sea que no son bipolares, son Mm, unipolares. ujú. Y lo peor es para ellos levantarse para ir a trabajar. Lo peor es. No hay nada que quieran hacer. Vos tenés personas que no se quieren ni asear. Hay personas que no es porque hace frío ni nada, es porque no quieren bañarse. Totalmente desaseadas. Bueno, entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta para la siguiente filmina. Hablamos de normalidad y anormalidad. Ya ven la importancia de estas dos palabras. ¿Y por qué les toco estas dos palabras? Tengo que dejar de compartir. Y me tengo que ir a lo otro. Y ahora tengo que compartir otra vez. Porque cuando nosotros vamos a trabajar con niños, ¿saben qué tenemos que saber? Un ratito, vamos a ver. Tenemos que conocer. Ahí sale mi dragón, ¿verdad? Sí, brother. Bebé. Sí, Sí. Ahí está. Ay, ojalá que se abra porque hace rato no se quería abrir. Este le envié ya. Este material tiene 165 hojas. No se preocupen, no es para leer las 165 hojas, ¿verdad? Y el otro tiene 95, o sea, 165 más 95 son 260 hojas. ¿Podés? No sé por qué fallan así. Voy a probar último, no sé por qué. Pero acá lo que tenemos que saber es, nosotros los que vamos a trabajar con niños, es que tenemos que conocer esto, ¿sí? El desarrollo infantil de un niño. Tenemos que saber qué es lo normal y qué es lo anormal en el desarrollo de un niño. ¿Entienden? Ahí está compartiendo. No sé si soy yo o sos vos. El mío sí se pone blanco, no sé por qué así se pone. Ahí está cargando. Ahí Eso está. vimos un desarrollo humano, profe, en el uno. Así mismo es. Sí. Entonces, fíjense cómo en el trabajo se suma lo que es tener en memoria lo que se dio en el segundo curso. Desarrollo humano del segundo, ¿verdad? Segundo, el primero. Sí, desarrollo humano uno. Ahí desarrollo humano 2 el Sí, tercero. sí. Esta es una capacitación que yo hice y nos dieron el material que es muy lindo. Era clase dada por médico neuropediatra, neurólogo. ¿Sí?
Y obviamente entrar en todo esto va a ser una locura, pero nosotros tenemos que saber qué está bien y qué no está bien en una criatura según su etapa evolutiva. ¿Entienden? Y yo estuve viendo, bueno, esto van a tener algo de paciencia, ¿sí? Y fíjense, en 1967 se hablaba mucho de cuestiones psicológicas. Asma, trastorno del lenguaje, hiperactividad, ansiedad, depresión. Fíjense en el año, ¿verdad? 1967. Esto en Norteamérica. Por 1.000 niños, fíjense, ya había trastornos emocionales en un porcentaje, en un número que acá te muestra. Retardo mental, autismo, epilepsia, algo cerebral, diabetes. Esto no, a nosotros no nos interesa. Fíjense, lo que es enfermedad está desde acá abajo. Y para arriba tiene que ver, a excepción del asma, tiene que ver con problemas psicopatológicos. Esto no, esto de trastorno del lenguaje. Hiperactividad, ansiedad, depresión, esto no me acuerdo qué significaba. Retardo mental, que hoy es discapacidad intelectual. Y bueno, esto también es médico. ¿Entienden? O sea que desde hace mucho tiempo se sabe que es muy importante la formación en la parte que tiene que ver con conocer o no conocer el desarrollo normal de un niño. Entonces, en psicopatología, una situación muy importante es conocer el desarrollo normal del niño, en algunos aspectos, ¿sí? Vamos a ir viendo esos aspectos. Fíjense, ambiente enriquecido, y esto ya tienen ustedes, ya les envié hoy. Ambiente enriquecido por factores estimulantes. Educación materna, el CI de la mamá, el estatus socioeconómico materno y la pobreza influye en el desarrollo del niño y su conducta. ¿Entienden? Todo esto está estudiado. ¿Van entendiendo, verdad? Sí, profe. Sí. Un ambiente enriquecido, donde se hable bien y hay libros en casa. Hoy día ya no es más tanto libros, hoy día es acceso a tecnología, ¿verdad? Eso va a ayudar a un mejor desarrollo. La pobreza puede afectar el desarrollo de las funciones ejecutivas y la atención. ¿Saben qué son funciones ejecutivas? Sí, profe, lo que son las funciones del día a día. Las funciones ejecutivas son las que tienen que ver con la toma de decisiones, de resolver problemas que día a día tenemos que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, la pobreza puede afectar entonces esta parte de mi desarrollo, ¿sí? Abuso, negligencia, disfunción familiar y violencia también afectan el desarrollo normal de los niños, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Fíjense qué situaciones pueden generar desarrollos alterados. La edad paterna, un muchachito joven, orden de nacimiento, padres adolescentes, familias monoparentales donde hay solamente mamá o papá, abuso, negligencia, violencia en la casa, en la comunidad, salud mental de los padres, abuso de sustancias de los padres. O sea, todo esto son factores de riesgo. ¿Sí? Si pueden anotar la página 7. ¿Sí? Página 7. Y voy a anotar también. ¿Sí? Entonces, muy importante tener en cuenta estos ítems. ¿Sí? Bueno, esto vamos a pasar. Esto de crianza, esto no me interesa tanto. Esto es mucho ya. Esto ya es todo neurología. Es interesante la neuroplasticidad porque tenemos que saber, fíjense el desarrollo del cerebro durante el embarazo. Que tenemos que conocer también, pero poquitito, no es necesario que conozcamos mucho, ¿verdad? ¿Qué tenemos que conocer acerca del desarrollo del cerebro en el embarazo? Esto a nosotros no nos interesa nada. A nosotros nos interesa cuando sale el bebé, ¿verdad? Y saber si hubo o no complicaciones en el momento prenatal, perinatal y postnatal asociada al cerebro. Sufrimiento fetal, conocen la palabra, ¿verdad? Sí, profe. Sí. ¿Cuáles serían ejemplos de sufrimiento fetal? Fácil. El famoso que le falta el oxígeno estando dentro de la mamá.
el famoso cordón umbilical al cuello, ¿sí? Entonces, cuando... Ictericia. ¿Perdón? Ictericia. Ictericia, es... Qué brutal. Ictericia del feto ya hay eso. ¿En Eh, serio? ¿Ictericia? La Sí. ictericia, si no es tratada, te puede llevar a discapacidad intelectual. El famoso color amarillito de Amarillo, los niños sí. recién nacidos. Entonces, sí o sí, tienen que estar estimulados por el sol o tienen que estar estimulados por fluorescentes. Porque si eso no se soluciona, va a haber problemas médicos y también va a repercutir en la conducta. ¿Sí? Sí, deformaciones es lo que suelen tener también cuando no toman sol. Por ¿Perdón? deficiencia, no, deformaciones por deficiencia de vitamina D. También. Eso Hoy pasaba con los nórdicos antes. Ajá, así mismo Sí, es, ¿sí? sí. Hasta que pillaron el tema este de, ¿cómo era? Aceite, Hiperbilirrubinemia. no, el aceite de hígado de bacalao. Ah, sí. Mira Sí, un poco. sí, No aprendizaje. Bueno. Entonces, va quedando claro, ¿verdad? sí, profe. Sí. A nosotros nos interesa saber el desarrollo del cerebro. ¿Será que el desarrollo del cerebro del bebé estaba o no alterado dentro de la mamá? Yo tuve pacientes Bueno, cuyas madres eran terriblemente maltratadas estando el feto, ¿verdad? Y ese hijo absorbía esa situación en la mamá. Entonces tenemos un niño que eh, por situaciones de su historia, de sus antecedentes, siendo feto, y también cuando nació continuó el maltrato, ese niñito se volvió un pequeño psicópata. ¿Sí? lo que pasa es que se recomienda música clásica para las embarazadas, ¿verdad? Para que de alguna Todo manera le eso ayude al ayuda feto. Sí. mucho. Hoy ya ahí se habla más de el mindfulness también, o mindfulness, que se habla de relajarse, la conciencia. Cuando vos haces el mindful, la mujer embarazada se concentra en su embarazo, se concentra en los movimientos del bebé. Pero no todos los embarazos son llevados en Sí. forma así satisfactoria, ni pacíficas, ni placenteras. Hay Y el, embarazos muy complicados. y el consumo de ácido fólico, ahora hasta los hombres tienen que consumir antes de Y todo. buscar bebé. Y sí. Yo esas cosas no sé, pero si vos me informás es porque sabes, ¿verdad? Sí, sí, vos sabés que yo no sabía, ¿verdad? Yo estaba averiguando que quiero tener otro hijo y ya Ujú. está, ácido fólico tenemos que consumir. ¿Y estás tomando ya? No, todavía no, el año que viene recién, pero ya Ah, estuve ya. averiguando. Ojo que puede venir en cualquier momento, ¿sabes? Yo? Peligroso. No, no es peligroso si estás queriendo. No, no sé si es tan peligroso. Bueno, y esto es lo que yo le dije la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada le dije que los 3 primeros años de una criatura son fundamentales desde el punto de vista neurológico? Es por el proceso mielinización, ¿sí? Es un proceso en el cual las neuronas se vuelven más especializadas, ¿verdad? Entonces, los 3 años son fundamentales para el desarrollo del cerebro de nuestros bebés. Hasta los 3 años, desde los 6 meses, desde los 6 meses o sea, de vida intrauterina. O sea que ya es importante el desarrollo del cerebro del bebé desde que tiene 6 meses ¿cómo es? De vida dentro de la madre, ¿sí? Bueno, esto es neurología, neuroplasticidad que tiene que ver mucho con neurología. Vamos a ir viendo, ¿sí? Porque muy lindas láminas, y acá no sale más. Ay, señor. Bueno. Pero acá también nosotros tenemos que conocer, bueno, menos mal que todo es, como le dije, sinapsis. Esto dieron todavía ustedes, ¿verdad? Sinapsis. Pues era una especialización, entonces supuestamente nosotros tenemos que saber todo esto. Acá habla del autismo porque es un curso de autismo. Fíjense cómo está desarrollado todo. ACV, trauma, bueno, yo le toco nomás esto porque quiero llegar a algún lado. Trastornos pediátricos y el desarrollo, periodo crítico del desarrollo. O sea, todo esto tenemos que conocer nosotros, ¿sí? Fíjense. Acá, la parte cognitiva. ¿Sí? Esto es médico. Control de las emociones. Desde los 2 años ya tienen que empezar a... O sea, hasta los 2 años el niño ya tiene que empezar a modular sus emociones. ¿Sí? Desde la mitad de año. Manera de responder, relación con pares, fíjense. Lenguaje, símbolos.
Bueno, sigamos. También esto estuvimos hablando la vez pasada de alimentación, ¿verdad? Y que es muy importante el darle buena nutrición a nuestros niños. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando bien de eso? ¿O no se acuerdan? Acá está. O sea que nosotros tenemos que conocer, y esto dieron en Psicología del Desarrollo, los hitos del desarrollo psicomotor. ¿Sí? ¿A los cuántos años un bebé gatea? Perdón, ¿a los cuántos meses? Híjole, profe, creo que eran 7 a 8 meses sí, podría ser, profe. Sí, sí, por señor. ahí, sí. ¿Qué pasa si a los 1 año todavía no está gateando? No va a poder tener, bueno, no va a poder pasar al proceso de bipedestación y no va a poder pasar al proceso de marcha liberada. ¿Es dato interesante para nosotros o no? Totalmente. Sí, profe. Sí, entonces ya tenemos que saber los distintos hitos en el desarrollo psicomotor. Un niño se para aproximadamente los 10, 11 meses, ¿verdad? Y después se va atajando por distintos objetos. Y a los 1 año, 11 meses aproximadamente, ya empieza a dar sus primeros pasitos. ¿Sí? El primer año de vida es un tiempo de máximo desarrollo y de máxima plasticidad a nivel de cerebro, en el cual el cerebro desarrolla su máximo potencial o no, dependiendo de la experiencia vivida. ¿Y qué pasa si tenés o si vive un niño en un ambiente de pobreza? ¿Esto se va a cumplir? ¿Va a desarrollar su máximo potencial o no? No. No, profe. En lo absoluto. Entonces, página 69. También para el examen, ¿verdad? Ah, la mierda. 7 y 69 hasta ahora, ¿verdad? Dice 69, ¿sí? Es importante prevenir situaciones conflictivas, dice, dando guías de crianza y de estimulación temprana. ¿Quiénes son los niños que van a estimulación temprana? ¿Saben? Eso también nosotros tenemos que saber cuando nuestro paciente viene. ¿Por qué fuiste a estimulación temprana? Los chicos que están en Sí. situación de riesgo. No necesariamente, pero sí, los que más se van son los que están en riesgo, pero hay algunos que tienen alteración en su desarrollo, entonces quieren igualarse, pues, ¿entendés? Sí. Claro. Pues tienen trastorno de desarrollo del lenguaje, los autistas, Totalmente, en esa parte motora, ¿sí? con autismo. Sí. El autismo ya es algo muy, muy complejo, ¿verdad? También habla acá de lo cultural, el trabajador de la salud, o sea, nosotros debemos entender la compleja interrelación entre lo que la familia cree, valora y cómo se comporta. Y cómo esto afecta a cómo la familia protege, enseña y socializa con el hijo lactante. ¿Se acuerdan que de pasada estamos hablando de que la familia puede ser un factor de protección o un factor de riesgo? ¿Sí? Bueno, también es algo muy importante que los padres se den cuenta de las necesidades de sus hijos y también que los padres puedan ver si hay o no alguna conducta no normal o anormal. A mí me tocó, me acuerdo una vez, vino una pareja porque el hijo tenía características de TEA, o sea, características de autismo, ¿verdad? Y fíjense, la mamá se negaba a ver y el papá, sin embargo, era muy, muy realista. Él decía, yo no sé si es autismo, me decía. Lo que yo sé que mi hijo, comparando con otros niños, con la mayoría de los otros niños, por no decir todos los niños, mi hijo no es normal. Pareciera como que algo no está bien en él, ¿verdad? Bueno, y después hicimos la historia clínica, vimos la clínica del niño y totalmente era un niño autista, ¿sí? La mamá se enojó luego con nosotros, conmigo. No es que se enojó, pero mostró, dijo, voy a irme a otro lugar a confirmarme. Ah, señora, sin ningún inconveniente, ¿verdad? Y después el señor me explicó cuando salíamos, ¿verdad? Me dijo, quiero hablar contigo. Sí, sí. Y la señora ya salía con su criatura, ya estaba a 4 o 5 metros y me dijo lo que le dije recién. Yo sé que mi hijo tiene algo. No sé nomás qué es. Eso es uno, licenciado. Y lo otro es que mi señora
no puede ver, ¿sí? No puede ver lo que pasa con nuestros hijos comparando con otros hijos, ¿sí? O sea que también ahí hay que ver qué creen los padres acerca de lo que le ocurre al hijo. ¿Queda claro? Sí, profe. Fíjense, Ajá. página 70 también. A ver, ¿quién puede leer? La mayoría de los niños nacen sanos, pero algunos presentan riesgos ya al nacer, como bajo peso, prematuridad, etc. Ujú, Estos padres necesitan soportes y guías que los ayuden en la crianza de los niños y en la cohesión de la familia. ujú, Las guías deben ser estructuradas en función a las metas y expectativas de los padres. Estas ujú, guías deben de tener información sobre el crecimiento y desarrollo, alimentación, atención de salud especializada, cuidado del desarrollo, expectativas del desarrollo psicomotor y cualquier otro aspecto, digo bien, de vulnerabilidad que pueda tener la familia. ujú. El trabajador de salud debe de explorar en conjunto con la familia si comprende la situación de la salud de su hijo y sus expectativas sobre él. O sea, ¿qué ocurre cuando tenemos niños con necesidades especiales? Aparte de trabajar con esos niños, vamos a tener que trabajar con los padres. ¿Entienden? ¿Sí? Porque tenemos que saber si los padres pueden ser capaces de saber o de poder permitir un desarrollo, entre comillas, normal de sus hijos que están con necesidades especiales. ¿Entienden? ¿Queda claro? Entonces, tienen que saber que cuando tenemos un niño con necesidades especiales, como bajo peso, etcétera, porque hay muchísimos, los padres son fundamentales para dar la contención que ese niño necesita. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, bueno, profe. fíjense, la infancia y la niñez son periodos muy dinámicos. Fíjense, el neurodesarrollo y el crecimiento físico tienen, o sea, ocurren en un patrón de secuencia, o sea, el crecimiento va por procesos que está intrínsecamente predeterminado. Bueno, hasta no. Bueno, y acá está. Esto es lo que no es que me da tanto gusto, pero tengo que presentar igual. Desarrollo motor grueso. Esto tenemos que conocer, lo que le dije, ¿verdad? El desarrollo motor grueso tiene al final que ver con esto. ¿Sí? Fíjense esto. Primero ocurre esto, después ya se sienta, después ya intenta, ahí se dan cuenta, la mamá le pone la manito y se intenta incorporar. Esto ocurre también. Esto es normal. ¿Sí? Bueno, acá ya te entra con términos muy técnicos que nosotros no necesitamos saber tanto los términos, ¿sí? Fíjense cómo allá se sostiene, ¿verdad? Esto es un proceso normal que se tiene que esperar a los cuánto tiempo aproximadamente. Yo no me acuerdo, pero por ponerle un número que está bien, vamos a ponerle a los 6 meses, ¿sí? Tiene que hacer esto. Esto es desarrollo normal. ¿Queda claro? Fíjense. Bueno, cuando ustedes tengan sus pacientes, no van a preguntar todo, pero tienen que saber ítem fundamental. ¿Alguna alteración en la parte motora? Esa es la pregunta. ¿Sí? Ya separó nuestra niña, ¿eh? Y acá está todo. Progresión cronológica del desarrollo motor grueso. ¿Sí? Así, así, así. Y al final sucede lo que se llama técnicamente, ¿cómo se llama esto de ponerse en dos piernas y caminar? En dos patas. La Marcha libre, famosa bipedestación le llaman término técnico. profe. La Sí. bipedestación no sería ya cuando el chico logra pararse, Ujú. pero tiene todavía como una dificultad para la marcha liberada. Y acá está ese. Pero acá yo te hablo de una bipedestación ya más organizada, más desarrollada, que ya puede caminar. Mira, linda pregunta para mí, ¿verdad? Bueno, acá te dice todo, mira. 15, 18 meses corre, 21 meses se sube escalera. Después de los 2 años chuta una pelota. A los 30 meses puede pedalear. A los 3 años.
Ustedes tienen que saber todo esto. Lo básico al menos sí, profe. Así mismo es. Lo Lo básico, básico. sí. Y estos son los signos de alarma en la parte motora. A los 4 meses, ¿qué significa eso? No No sostienen su endurece, cabecita. no endurece el cuellito. Exactamente. Y ustedes saben que eso es problema neurológico 1000 por 1000. Sí o sí tienen que hacer una evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque como vimos hace rato, ¿verdad? Todo está secuencialmente programado. Y a los 4 meses ya debería sostener, ¿verdad? Y simpático los bebés cuando a esa edad, 3 meses y medio, 4, empieza ya a sostener su cuellito y se empieza a mover todo lado. No sé si se dieron cuenta de eso. A los 9 meses no logra pararse o no se logra incorporar de forma independiente y fíjense, a los 1 año, 6 meses no camina. Eso entonces es signo de alarma motor, página 95. Estoy sacando más páginas porque tenía más páginas yo. Desarrollo motor fino. Motor fino, bueno. Saben, la mano, estos juegos. Ustedes saben que los niños aprenden mediante la visión y la parte motora, ¿sí? Sueltan objetos, bueno, demasiado ya es para nosotros. Esto no. Tenemos que conocer, como dicen, fíjense lo que hace acá, ¿eh? A los 12 meses, cómo tienen que agarrar. Estos son los hitos, ¿sí? Antes de eso no puede. Bueno, vamos a pasar con. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que tienen que conocer el desarrollo normal de un niño. Los hitos del desarrollo. ¿Perdón? Los hitos del desarrollo. Sí, y los hitos de desarrollo son 4. Motor, lenguaje. Sí. Vamos a ver lenguaje. El lenguaje. El lenguaje es fundamental, ¿sí? Bueno, acá te dice todo esto ya. Los niños, por ejemplo, que vienen algunas veces los niños que tienen rasgos de autismo y una de las preguntas, o sea, una de las cosas que afirman los padres es, él no escucha, dice. ¿Y por qué? Le pregunta, le decía. Y le llamas por su nombre y no se da vuelta, no te entiende. Y bueno, no es que no escucha, por eso entonces el trabajo en autismo es multidisciplinario, distintas disciplinas, ¿verdad? Ahí hay que mandarle al fonoaudiólogo para ver si no tiene algún problemita realmente en su oído, ¿verdad? Por eso no está escuchando. Muchos antes de hablarlo ya se comunican. ¿Cómo se comunican? Por el llanto. Esa es la forma de comunicarse por excelencia. Después arrullos y balbuceos, ¿sí? Pone acá te da tiempo. Fíjense, por meses. Este material es lindísimo. ¿Eh? Signos de alarma. Página 132. Yo le puedo poner en el examen. Citar signos de alarma en el desarrollo normal del lenguaje. A los 2 meses no fija la mirada. A los 4 meses no te sigue visualmente. A los 6 meses falta respuesta a los sonidos o a la voz. A los 9 meses ausencia de balbuceo de sonidos consonantes. 24 meses falta de utilización de palabras. 36 meses falla en la construcción de frases de 3 palabras. ¿A quién enviamos a niños con problemas de lenguaje? ¿Un audiólogo? Fonoaudiólogo, ¿sí? Y después hay otros especialistas que son logopedias, foniatras. No me pregunten nomás qué hacen específicamente. Sería lo Entonces, mismo, profe. Serían lo mismo, solamente que en otros países tienen esas denominaciones. Sí, en España. En España son logopedas, en otros países, por ejemplo, como Perú son terapeutas de lenguaje, en así Brasil, mismo. en Brasil, Argentina, Chile, con audiólogos.
Y bueno, vieron cómo yo voy aprendiendo también con ustedes. Profe, el compañero Carlos es fonoaudiólogo también. Carlos Ferreira Melgarejo. Ferreira. ¿Y Ferreira. trabajas? ¿Y trabajas en el campo? Sí, profe. ¿Y qué Sí, tal te va? trabajo. Me imagino que te va bien. Sí, lo que más me apasiona, lo que más trabajo es con autismo. Ah, con autismo. Ah, la pucha, ¿te gusta el autismo? Sí, profe. Ah, qué bueno. Porque tenés que tener vocación para trabajar con niños autistas. Sí. Totalmente. No es Mucha nada paciencia. fácil. No, la paciencia es lo mínimo que tenés que tener. Sí. Tenés que tener gran capacidad de inventiva, de creatividad, tolerancia, manejo de frustración. O sea, muchas características psicológicas. Y Mucha trabajar con fuerza. autismo. ¿Perdón? Mucha fuerza también, profe. Ah, la pucha. ¿Ya te llegaron a agredir? Sí, ya. Ah, Me pero eso es normal. mordieron. No, eso es normal es. Sí. Yo, inclusive, vos estudiaste ahí acá en nuestra facultad, ¿verdad? No. Yo me recibí en la UAA, profe. Ah, en la UAS. ¿Pero trabajas privado o en Estoy algún en, lugar? estoy en un ente público y hago mi consultorio privado. Genial, qué bueno, qué bueno. Y porque como es fonoaudiología tiene diversas ramas también. Sí. En nuestro Ah, hospital hay también general, ¿verdad? Es para todo. Es para todo. en la parte de neurorehabilitación está, ahí tiene luego como la parte de fisioterapia, fonoaudiología. Ujú. Al costado mismo está el hospital, ¿De cuál hospital? de la Costañú. ¿Vos trabajás al costado de nuestro hospital? No. Tengo una compañera y me iba a hacer pasantías ahí, profe. ¿Cómo se llama tu compañera? Fernanda Urdapilleta. Ay, ya seguramente ya conozco de vista. Sí, porque yo muchas veces me voy ahí para... Bueno, ahora ya no tanto, porque antes sí venían los pacientes y tenían problemas de lenguaje y ya le llevaba arriba. A Kristen Kleiner le llegaste a ubicar, profe. Sí, ella fue, le conozco. No sé si sigue ahí. No, ya no, profe. Está en Ciudad Mm. del Este. ¿Cómo le conoces? Ella fue mi profe. Ah, tan joven. Sí, Jovencita era. sí, jovencita. Mm, y bueno, sí, me acuerdo bien de ella. Bueno, entonces tenemos cuáles son los hitos del desarrollo: motor, lenguaje, y ahora entramos con el otro hito que es el desarrollo cognitivo, ¿sí? Desarrollo intelectual, de inteligencia. Bueno, estas son todas las definiciones. Fíjense, la evaluación de inteligencia del niño depende de la resolución de problemas y el lenguaje. Sí, bueno, muy bien. Bueno, todo esto es psicopatología básica. Te dieron todo. Este es 2 en el 1. Bueno, no dieron la semiología. Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, todo esto es mezcla de Piaget con otras teorías del desarrollo intelectual, ¿verdad? Estamos por terminar. Bueno, entonces, gracias. Vamos a la segunda filmina. Este es 1 y este es 2. ¿Sí? Vamos a ver si se presenta. ¡Ah, se abrió! Este material le digo, guarden porque es muy lindo. Ahí está. Ahí está, y fuera que financió ese grupo. En la inteligencia, gran cosa, no tenemos que decir. Y nos vamos a la evaluación del desarrollo social y emocional. Y fíjense qué dice esta primera parte. Para mí realmente es más importante cuando trabajamos en psicopatología infantil. A ver, ¿quién puede leer? Yo, profe. Sí. El desarrollo saludable social y emocional es la piedra angular a partir de la cual se fundan todos los otros dominios del desarrollo infantil. O sea que lo que se entiende acá es que la parte social y emocional es la que engloba todas las demás, o sea, es como que la más importante, ¿verdad? ¿Sí?
Les digo desde el punto de vista de la psicopatología, ¿sí? A ver. Fíjense esto, a ver, esto. Sí, lee nomás. Los niños que crecen en un ambiente estructurado, predecible y con una crianza adecuada están mejor preparados para una vida adulta, saludable y productiva, preparados para mantener relaciones saludables y duraderas. ¿Sabían esto? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense la importancia del ambiente para predecir una conducta, entre comillas, libre de situaciones muy desagradables de índole psicopatológico. No significa que no te va a agarrar trastorno psicopatológico. Significa que para que te agarre debe de ser fuerte lo que te tiene que pasar, tu predisposición, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta esta parte. Esto pueden anotar también, ¿sí? Página 2 del segundo, ¿verdad? Ambiente estructurado, ¿sí? Ambiente que se predice. Bueno. Y acá está la de desarrollo cerebral. Fíjense esta parte. Acá tenemos 5 ítems. ¿Cuál es el primer ítem? Niños que han crecido en hogares bien bajo el cuidado de adultos, Siguiente. con nacimiento y desarrollo saludable, ¿Eh? que han tenido la oportunidad de estar en lugares seguros con oportunidad para el uso productivo de su tiempo, Siguiente. con educación afectiva para fortalecer sus habilidades y aprendizaje de por vida, y con oportunidades para hacer la diferencia a través de la ayuda a otros. Tienen muchas más oportunidades de tener éxito en el futuro. Bueno, entonces por eso en muchos países es tan importante la planificación familiar, ¿verdad? Porque hay unas personas que quieren tener hijos y se encargan de que todos estos 5 ítems puedan presentarse. ¿Sí? Qué lindo lo que dice acá. ¿Y qué dice más? Fíjense con el desarrollo de un adolescente cuando cumplió con 4 de estos 5 ítems. Hablamos de adolescentes. A ver, la que estaba leyendo. Los adolescentes que recibieron al menos 4 de 5 puntos tienen al menos de 66% más posibilidades de ser generosos, respetuosos, empáticos y capaces de resolver conflictos de manera calmada que los que recibieron solo una o ninguno de estos cuidados. Sí. Entonces, ¿influye la infancia en como una base de una adultez sana? Sí, profe. Totalmente. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a nosotros nos toca como psicólogos, ¿verdad? Favorecer un ambiente sano para un niño o un adolescente, porque un ambiente sano le va a ayudar a ese niño o adolescente a poder sentirse mejor. Y estamos hablando de la parte social y emocional, ¿sí? Y fíjense, los que tienen 4 de esos puntos, los que reciben tienen 66% de posibilidad de ser generosos, respetuosos, empáticos y resolver problemas de forma tranquila. A ver, otra, fíjense, todo esto está, ¿cómo vamos a decir? Está basado en investigaciones, ¿sí? Y aquí te pone, si quieren ir a ver este material, dice, chicos, niñez, bueno, ¿qué dice esta investigación? A ver. Mount and McCarthy ya habían propuesto en 1997 que las experiencias adversas durante la niñez, especialmente inadecuado cuidado de los padres, estaban asociados con tasas más altas de desórdenes psicosociales agudos y crónicos en la etapa adulta. Las secuelas a más largo plazo aparentemente estaban más relacionadas con continuidad del riesgo ambiental, vulnerabilidad psicosocial,
resiliencia y relaciones sociales. Ciencia, sí, se equivocó, la faltó la A. Sí, Ujú, y relaciones sociales. sí. ¿Qué es lo que te dice acá? Los estudios te dicen que cuando no hay un cuidado adecuado por parte de los padres, entonces más adelante iba a haber un porcentaje mayor de desórdenes psicológicos sociales agudos y crónicos en la etapa adulta, ¿sí? Y que si eso continuaba, esos niños iban a desarrollar, o sea, iban a estar en riesgo ambiental, iban a ser vulnerables psicológica y socialmente hablando, iban a tener dificultades para la resiliencia y dificultades para tener relaciones sociales íntimas. O sea, esto 97, 2022, 2012, 2021, 3 más 24 años, ¿sí? Bueno. Esto es lo que hace profesional, ¿sí? Esto que hace profesional, pero esto como es desde el punto de vista del TEA, ¿sí? Entonces es como que está más estructurado. Bueno, esto es cierto. Desde que nace los primeros días, uno ya puede ver cómo va a ser la conducta de ese niño, ¿sí? ¿Me escucho? ¿Alguien quiere hablar? Esto dieron en psicología de desarrollo, estoy seguro. Temperamentos de los niños. Tenemos los niños fáciles, los niños difíciles y los niños temperamentos lentos. ¿Se acuerdan de esto o no se acuerdan que dieron? Sí, profe. Ujú. Salió lo de nuestro examen. Salió, ¿sí? Fíjense los niños fáciles. Respuesta positiva a nuevas situaciones, se adaptan fácilmente al cambio y tienen buen humor. Los niños difíciles son irregularidad en sus funciones psicológicas, el sueño y eso, la comida, tienen problemas para dormir, problemas para comer. Respuesta negativa a nuevas situaciones, se adaptan mal o pobremente a los cambios y generalmente de un mal humor. ¿Conocen esos niños así? ¿Eh? Hay algunos, ¿eh? Y bueno, y los niños de temperamento lento, ¿sí? Se adaptan con lentitud. Bueno, estos son todo en English. Dejémosle así. Bueno, esto tiene que ver con los padres. Sí, A modo de repaso, entonces, sería la parte motora, lenguaje y social y emocional. Esos cuatro sería, ¿verdad? no. Sí, pero te falta uno. Cognitivo, pero que básicamente no desarrollamos nada. ¿Sí? Ok, dale, dale. O sea, socioemocional entonces sería uno. Sí, socioemocional. Perfecto. Dale, gracias. Estas son preguntas para averiguar y estas preguntas serían muy interesantes hacer cuando estamos con la evaluación con nuestro niño que posiblemente vamos a dar el próximo lunes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber cómo es el ambiente social y emocional familiar. Tenemos que partir desde el punto de vista que el niño forma parte de una sociedad llamada familia. Y ese niño tiene que tener relacionamiento con su familia. Ocurre mucho esto hoy día, que los niños están, pero no están. No sé a qué me puedo referir con esto. Los niños están, pero no están. A ver si adivinan a qué me refiero. Y los padres también están y no están. Hablo de cuando están en la casa. Que no Profe, interactúan, repetí un ¿verdad? poco, parecía muy cortante ahí lo que decía. O sea, se entrecortó. Se entrecortó. Sí, lo que decía era eh, que hoy día, por la dinámica que tenemos de lo que es la vida, en un hogar, el niño está, pero no está. Y los padres sí que no están, pero cuando están, no están. Y hoy mi juego de palabras, vamos a ver qué tal ustedes con el juego de palabras. ¿Por qué no interactúan, profe?
Sí, esa es la base. Y el niño está y no está. ¿A qué nos referimos básicamente? A la relación con el celular, con la tecnología, ¿verdad? El niño está idiotizado por los celulares y eso. Y porque hay padres que para no cuidarlos ya desde muy chicos ya le dan teléfonos y cosas así. Sí, qué pucha, toda una cuestión. Realmente es más fácil. Le da el celular y es como un clonazepam, un tranquilizante ahí, ¿verdad? Terminó ahí. Totalmente, nadie dice que tipo no está bien porque les ayuda a desarrollarse, de desarrollar su inteligencia de cierta forma, solamente que hay que saber poner límites. Ahí está, pues. Y no todos saben poner límites. ¿Sí? Y ahí tenemos que irnos a los estudios de pediatría. ¿Cuál es la Ay, profe, recomendación? pero cuando querés marcar el límite, psicópatas se vuelven. Claro, pero Y eso de después le quién depende acostumbras y otra después vez no quieres eso? más. ¿De quién depende otra vez eso? Claro, del padre, si desde chico le van marcando una pauta, ellos se adecuan a lo que obviamente están acostumbrados. Totalmente. ¿Se entienden? O sea que está bien que sean psicópatas, pero vos tenés que ser más, entre comillas, y mal dicho, psicópatas que ellos. Acá la cuestión es, acá mando yo. Yo soy el dueño. Yo soy la dueña. Acá se hace lo que yo digo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo antecedentes de maltrato? ¿Qué pasa si tengo antecedentes de violencia? ¿Voy a poder ser capaz de tener autoridad efectiva con mi hijo, con mi hija? Muy difíciles, profe. Claro, por eso cada niño tenemos que investigar también la historia de los padres. No sé si se están dando cuenta que tenemos que entrar en muchos campos acá para trabajar con niños. Tenemos que saber la historia de los padres, antecedentes de eventos traumáticos, porque no todos los padres y no todas las madres son buenas como tales o buenos como tales. Hay padres terribles, hay madres horribles. ¿Sí? Yo le puedo decir con propiedad porque me toca ver día a día en el trabajo. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Entra? Ay, ese va el nuevo gato mochilero. Oranga, lo que le dicen. La maldad del mundo. Entonces, no es fácil. Yo por eso me acuerdo que hablaba con una ginecóloga y como veo casos de psicopatología infanto-juvenil, uno suele decir, la pucha, esta criatura, qué lástima que tenga padre y madre como esta, ¿verdad? Y la verdad que sí, uno ve que cada padre y cada madre, como le dije recién. Entonces me dijo la ginecóloga, ¿sabes qué? Me dijo, si uno de los dos salva la situación, ese niño tiene pronóstico positivo. ¿A qué se refería con eso? Si uno de los dos dentro de todo es normal, ¿se acuerdan de la personalidad normal? ¿Sí? Sí, profe. Si tiene tendencia a personalidad normal, entonces ese chico tiene una opción para salir adelante. Pero si los dos pares están con rasgos de anormalidad, ¿qué va a pasar con ese chico? A ver. Y Está desorientado, profe. su Claro, pronóstico no va a ser tan favorable. exactamente, para su vida actual y su vida futura. Claro. Y ahí es donde entra una de nuestras habilidades. Vieron que muchas veces dicen por nosotros que adivinamos el futuro y nosotros no adivinamos el futuro. Nosotros lo que hacemos es irnos a la teoría. Y la teoría que ustedes se están dando cuenta que es en base a investigaciones, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos son predicciones, pronósticos. No, no es que adivinamos. Yo muchas veces les digo eso a los padres. Señora, usted tiene que hacer terapia de pareja, tiene que hacer terapia de familia, porque eh, no es lo mismo que tu hijo haga un tratamiento y ustedes no hacen ninguno. Es cuestión de mucha lógica también, profe. Pero la lógica que vos podés tener, que yo puedo tener y que la mayoría y que todos acá tienen, no, es la lógica que se le aplica a muchos padres y a muchas madres. Alguna vez Claro, no entendés lo ilógico de las conductas de las personas, no entendés. claro que sí, pero yo me refiero nomás que a lo que me refiero es que vos como psicólogo, Ujú, sabiendo y entendiendo de otra forma, o sea, lo que a vos te toca es guiar y usás lógica
una lógica diferente como vos decís. Y vos tenés que hacer que esa persona, o en este caso los padres de la criatura, entiendan tu lógica. No sé Pero si me explico. más bien de explicar, la cuestión es que, no, para aclarar, no hay más así, sí, profesor, así. La lógica es en base a las investigaciones científicas, ¿verdad? Entonces, voy a decir, yo te presento esto porque es la mejor opción que se estudió. Yo te recomiendo que sigas estas opciones para que las cosas mejoren. Y ahí es donde entra lo que vos decías alguna vez, para los padres no tiene lógica. Lo lógico es ilógico. No sé si te respondí. Sí, profe, Ujú. sí, Entonces, tenés razón. tenemos, tenemos que trabajar muchas veces con lo ilógico de las personas. Claro, a eso, o sea, yo también quería ir a eso. Y por eso yo alguna vez pensé en mi esquizofrenia paranoide. ¿Qué pasa? Pensé, pero son fantasías que te surgen por ver muchos niños y niñas y adolescentes que sufren. Decís, la pucha, no se puede aplicar un cuestionario para saber si uno va a ser buen padre o buena madre. Y los que van a ser malos padres se les hace la vasectomía y los que van a ser malas madres se les sacan los ovarios. Pero es algo estúpido y es ilógico, es parte mía, una fantasía muy negativa, ¿verdad? Pero algunas veces la rabia, la impotencia que uno tiene por ver niños que sufren cosas que pueden evitarse, ¿verdad? O sea, Profe, capaz, ¿cómo? profe, pero hoy en día, así con el internet, ya tiene acceso a muchas informaciones, por ejemplo, sobre la crianza respetuosa. Es medio difícil, pero investigás y tratás de hacer. Sí, eso también nosotros apuntamos los psicólogos, ¿verdad? Anda a buscar información sobre crianza positiva, anda a buscar información sobre comunicación adolescente, adolescente padre, anda a buscar información sobre desarrollo sexual del adolescente. Me acuerdo una señora se enojó conmigo, estaba a punto de agredirme porque tenía una hija hermosísima a quien le controlaba todo. Le hablo de hace 15 años atrás por ahí, una nena pero divina, Dios mío lo que era la nena, de hermosa de rostro, le digo, ¿verdad? Y tenía una mamá muy patológica, muy nociva y muy castrante, o sea, le cortaba todo. Ella no podía ni salir con sus compañeras de colegio a tomar un helado después del colegio. Y les cuento nomás la anécdota porque esta niña desarrolló una depresión muy importante. Obviamente, porque no le dejaban libre, no podía salir, ir a algún lugar, a la ciclovía, como la de San Lorenzo, ¿verdad? No, no le dejaban tener amigas, mucho menos amigos. La mamá le controlaba. La mamá sabía la frecuencia de los colectivos, porque ella tomaba un interno desde Saturio Río hasta su casa y tenía que ser en 17 minutos. Y yo creo que habrá hecho su investigación 17 minutos máximo hasta 20, 21 minutos por ahí que no viene el colectivo, que se descompuso, etcétera. Impresionante. Y esta nena estaba tan reprimida porque la mamá no le permitía explorar el mundo según la edad. Y bueno, hasta que un día vinieron dos compañeros del grado a la casa, la mamá no sabemos cómo aceptó. Y justo uno de los muchachos era del gusto de la chica. Y al muchacho la chica le gustaba y se besaron. Y la mamá vio un poco. ¿Qué piensan que pasa? A ver. Son Me cosas supongo que la madre enloqueció. y algo así. Y yo le dije, Le ahí habrá pegado su buena piña. no, no pegó, pero gritó y asustó. Y ahí acá sale ese término de lógica que hablamos. Todo está demostrado, investigado, ¿verdad? De que del desarrollo psicosexual, del noviazgo adolescente, del amor adolescente, de las hormonas. Ustedes saben que todo eso está estudiado, ¿verdad? Y bueno, Profe, yo Sí, tenía profe. así un caso, una vecina que era re asfixiante con sus hijos y cuando crecieron, bueno, uno de ellos cuando creció, se mató. se volvió loco. No sé, digo que se volvió loco. Empezó a hacer lo que él quería, pero tuvo algún problema, algo así tipo, no sé, em, se rebeló y tuvo un problema porque
ya tuvo que llevarla al neurólogo y todo, porque cuando creció él se reveló de tan asfixiante que era su mamá. Y Bueno, pero hacía así cosas muy, ya era muy, muy ¿cómo es? ¿Cómo vino el liberador. tema hace rato? Inadaptadas. Sí, Eh, Bueno, pero ahí está lo que quiero que quede claro. No por esto vos podés decir, porque su mamá era así, salió loco. No te olvides que hay muchas causas. Posiblemente hacia ahí se va el origen de por qué se volvió así, ¿verdad? Pero son muchas causas. Bueno, esta chica yo le dije, ¿qué pensás hacer? Le dije. Porque la señora yo le expliqué y esa señora estaba a punto de agredirme. Se ponía roja con motitas blancas. Esa es señal de que emocionalmente estaba alterada. Y me miraba y, licenciado, ¿cómo usted, un conocedor de lo que es la conducta humana, me va a decir que mi hija tiene que conocer otros muchachos? Pero señora, es lo que corresponde, le dije. ¿Usted cómo cree que debe ser las cosas? Ella no tiene que conocer muchachos, licenciada. ¿Para qué? Para que se embarace. Y para que a tan temprana edad ella, en vez de tener una carrera, tenga que tener un hijo. ¿Y quién le va a cuidar al hijo? ¿Usted cree que le va a cuidar a mi hijo? A otro lado ya se fue, ¿verdad? Licenciado, yo no le permito en lo absoluto que usted me diga esas cosas que me está diciendo, porque usted está faltando a su ética. Así ya me salió, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una madre cerradísima. Pregunto, ante una situación o un ambiente así, ¿es probable o no que esta chica pueda tener ideación suicida? Sí, 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 profe, por estar totalmente. oprimida. Por la falta de socialización. Las hormonas que se quieren expresar y no las dejan. O sea, es como yo le llamo muchas veces, estás en una jaula, le digo. ¿Te sentí en una jaula? Sí, me asfixiada, ahora querés salir. Sí, ¿y dónde querés ir? Son otros casos, ¿verdad? Te dicen, licenciado, yo no quiero novio, yo no quiero ir en la casa de mi compañera, de mi amiguita, así que tal, mi amiguita, y quiero sentarme con ella y ver tele o tomar tereré. Es tan malo mi pedido, me dice. Pero para nada, le digo. La cuestión es para tu mamá, sí. Y sí. Y bueno, nunca más vino esa señora. No sé qué le ha pasado a la chica, ¿verdad? Pero hay una tendencia importante a desarrollar trastornos por la conducta inadecuada de la madre. ¿Sí? Entonces tenemos que saber nosotros, como psicopatólogos infantiles o como psicólogos infantos juveniles, quién se está encargando sobre todo de brindarle crianza y educación y de qué forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Queda claro? Bueno. Y acá te habla de cómo preguntar y todo eso, por eso es muy lindo este material. Y esto es lo que sucede muchas veces en casa cuando tenemos, ¿cómo se llama? Padres permisivos, ¿verdad? Te hacen de todo. Acá es algo importante. Fíjense qué pasa en los primeros 6 meses de la vida de un bebé. Tenemos que estar atentos a la depresión postparto de una madre. ¿Cómo creen ustedes que se da la depresión postparto de la madre? ¿De qué manera se manifiesta? A ver, esto es crucial Le para odia al mí. esposo. No ¿Perdón? querés estar cerca de la criatura. Sí, Ajá. también. ¿Qué más? Hay depresión, no, pero así, pero grave, a veces se suicidan. Fe- nervios. Sí. Fea, irritabilidad, sí, Sí, exactamente. Eso no necesariamente porque tenga depresión postparto puede tener rechazo a su propio cuerpo. Es más, rechazo a su propio cuerpo es natural, es algo normal, ¿verdad? Pero puede llegar a un extremo, y en ese caso sí está mal, ¿sí? Pero si nos vamos a la depresión postparto en relación a esto, el desempeño del cuidador, ¿le va a afectar o no a una mujer con depresión postparto cuidar a su criatura bien? sí, Sí, profe. bastante. Sí. ¿Va a repercutir eso en el estado emocional del bebé? Sí, profe. ¿Cómo el bebé va a demostrar su psicopatología? Llora, 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 llora. No se calma, irritable, no tiene, parece que nada le contenta, ¿verdad? Asimismo, las respuestas que me dan son muy buenas.
¿Y qué pasa? No se puede cumplir bien con el rol del cuidador y acá ya van a ver las primeras fracturas emocionales, ¿sí? Por eso es muy importante que si tenemos una madre con depresión postparto, la mandemos a consultar. Y si es una depresión postparto para medicación, está el famoso inconveniente, pero ¿cómo si da de mamar? Pero vos tenés que evaluar. ¿Le sacamos la medicación para que cuide mejor a su hijo? ¿O le dejamos e intentamos así con apoyo psicológico? ¿Entienden? Esa decisión algunas veces se tiene que tomar, pero esa decisión generalmente la toma el psiquiatra. Porque el psiquiatra que dice, no, vamos a cortarle la leche y que mejore. Tengo miedo de que le haga algo al hijo. Sí. Otro te dice, no, vamos a esperar 15 días, vamos a ver qué tal. Pero eso sí, necesito de trabajo psicológico aquí en forma constante y con la familia. ¿Queda Claro, claro? ¿Sí? sí, profe. Eh, Aparte que la mamá tenga depresión postparto ya es un trauma para la criatura. y se acuerdan que teníamos que preguntar también eh, cómo estaba la mamá. Bueno, esa era la parte física, pero también la parte emocional influye porque esos neurotransmisores que están faltando, que están alterándose en el cerebro de la mamá, también de alguna u otra manera repercuten en el cerebro del niño. Sí, Esto es psicología prenatal. Y espectacular, la psicología prenatal, demasiado interesante. En otros países se usa mucho con las mujeres embarazadas. Acá en nuestro país no, muy poco, casi nada. ¿Sí? Entonces, eh, yo no le conté, yo tuve un caso hace mucho, no, de una estudiante en tesina, o sea, estaba en la tesis de enfermería y ella tuvo su bebé y estaba con depresión postparto. Ella era irritable con el bebé, no le podía escuchar cuando lloraba, no, cuando él se acercaba para darle la leche, el pecho, el bebé lloraba y rechazaba el pezón. Imagínense una criaturita de día de nacida, cómo ya pone de manifiesto sus emociones, el rechazo de la mamá. Le rechazaba y todas las horas lloraba ese bebé. La abuela le quería dar tecito. Ustedes saben que líquido al bebé hasta los 6 meses, nada. Y bueno, entonces se llevaron indicaciones. Me acuerdo, eso fue un viernes, un jueves, un viernes, se llevaron indicaciones y ante cualquier signo de alarma, no importaba el día ni la hora que me llamen. Me llamaron 2 días después, donde me contaron que la chica estaba muy agresiva y que estaba tipo psicótica, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la indicación ahí? A ver, ya era una psicosis posparto, ya de depresión rápido se convirtió en una psicosis. No sé si era psicosis primeramente que estaba disfrazada. ¿Cuál es la recomendación ahí? Internarla. Así mismo. Pero como es un lugar donde no hay internación cerrada, le mandamos al psiquiátrico, Ujú. ¿sí? Esa chica me odió a mí. Me odió, pero así en forma casi hay como se dice, ¿verdad? La recomendación en una psicosis posparto es apartar a la mamá del bebé porque le va a matar, Sí. ¿sí? Le va a matar. Acá no hay esa cuestión de vamos a ver qué tal va con la siguiente hora. No, acá es separar. Cuando hay depresión postparto ya tenemos que estar atentos, muy atentos. Por eso yo le dije a la gente, a los familiares de esa chica, ustedes llámenme. Pero sin embargo, me llamaron del hospital porque ahí se fue nuevamente. Y le mandamos al psiquiátrico, se le cortó la leche por medicación y quedó internada unos días. Mientras tanto, el bebé quedó a cuidado de la abuela materna. Después, con el paso de la semana, la chica se recuperó. Fue un brote psicótico, parecía un brote psicótico, ¿verdad? O una psicosis postparto corta. No sabemos bien el diagnóstico, pero estuvo mal. Después me encontró y dije, ¿qué tal? Le dije, bien, me dice, no te vamos a visitar mañana en el sanatorio. Le dije, mira, y se rió. Es porque estás bien, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están las cosas de ese evento? Bien, te cuento, sí. Yo ya sabía.
Y me fui, me internaron unos días, sí, ya sabía, ¿y qué más? Y te odio, me dice. Formás parte ¿cómo es? Formás parte de la etapa negra de mi vida. Ah, espectacular está eso, dije. Porque gracias a eso tu bebé está a salvo, le dije. Y se rió otra vez, ¿verdad? Y le expliqué, algunas veces estas cosas pasan, le dije. Lo importante es que puedas superar y tener gente que te quiere, que te apoya y que yo vi, le dije. Me imagino que tu mamá, tu papá y tu pareja son los que más te apoyan. Sí, sí, así mismo es. Y bueno, entonces, eh, hablo yo de estos temas por este tema que tocamos acá, depresión postparto. También, y vamos a ir cerrando, ¿verdad? Ahí, ¿ustedes ya dieron la materia de psicología de la personalidad o teorías de la personalidad? No, profe. No, No. profe. ¿Les suena el nombre Harry Stack Sullivan? No, profe. ¿No? Bueno, ese es un teórico de la personalidad y él hizo su teoría respecto a la ansiedad. Y él dice que la ansiedad de un niño es directamente transmitida de la ansiedad de la madre. Creo que vimos en conductual algo de Sullivan, Sullivan, Sí, tenés razón, así vagamente de cierto de misa. ¿verdad? Ah, Sí, 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 sí. sí, sí. Cognitiva conductual, sí. Harry Stack Sullivan. Creo, sí. O tiene el Pero mismo pequeños apellido. conceptos nomás eran que la profe así nos decía. No, porque son conceptos, porque no tienen que ver con la materia. No Sí, tienen que, Harry Stack sí. Sullivan no tiene que ver con psicopatología. No, en conductual, profe. Sí, nos Ah, mencionaba nomás así cuando ya. hablábamos, como de parte del debate o qué sé yo. Él elaboró una teoría de las relaciones interpersonales, o sea, de cómo las relaciones interpersonales eh, repercuten o condicionan la formación de nuestra personalidad en etapas tempranas de la vida. Y él decía que generalmente el bebé, si una persona es ansiosa, que eso tiene mucho que ver, perdón, si un niño es ansioso, eso tiene mucho que ver con el tipo de vinculación que tiene con la madre ansiosa. Entonces, si tenemos un niño ansioso, posiblemente tenemos una madre ansiosa. Y tenemos que trabajar con la madre ansiosa para que ese niño deje de ser ansioso. Pero tenemos que dejar de lado los factores de la ansiedad del niño. ¿Entienden? O sea, también nosotros tenemos que evaluar emocionalmente al cuidador. Tenemos que saber si ese cuidador va o no poder hacerse cargo, no solamente con los cuidados físicos, sino con los cuidados emocionales que demanda un bebé. Un bebé cuando llora, ¿qué necesita? Comer o necesita atención. Sí. Y necesita que se le contenga, ¿verdad? Y que de alguna otra Atención. manera se sepa qué es lo que está haciendo que llore. ¿Está bien? Sí. Entonces, Sí, profe. si vos estás con alteraciones mentales, vas a ser capaz de decir, mi bebé necesita que yo le calme. Ustedes saben el efecto de cuando un bebé es alzado en brazos por una madre o por un padre, ¿verdad? Hay tendencia a calmarse. Esto saben, ¿verdad? Ahora, Sí. Sí, ¿qué? profe. Generalmente más a la madre. Eh, Sí, porque por la vinculación, por el hecho de estar mucho tiempo dentro del cuerpo de la madre, por el olor de la madre, por la oxitocina compartida, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la madre tiene trastorno? ¿Se va a sentir contenido esa criaturita? Para nada. En lo absoluto. Y es aquí cuando surge algo que yo no sé si sabían ustedes, que los bebés también tienen o desarrollan psicopatología. ¿No sabían? No, profe. Sí. No, O sea, profe. aprendimos así de niños en la clase pasada, pero ahora no enteramos de lo de... No, pero para que vean que un bebé Sí, puede tener conductas psicopatológicas, o sea, un bebé nos puede estar mostrando que hay algo a nivel emocional que no está bien, ¿entienden? sí. Lo bueno es que esto tiene mucho que ver con el entorno en el cual se desarrolla. Y que si tenemos un niño con conductas, ¿se acuerdan lo que es normalidad y anormalidad? ¿Se acuerdan esas conductas? Sí. Bueno, si Sí, tenemos profe. un bebé con esas conductas,
eso está automáticamente relacionado a la vinculación con la madre. Y esto no es que dice Freud, esto dicen las investigaciones. ¿Sí? Esto es para Carlos. Mira, trastorno del espectro autista, Carlos. Mira todo que tenés. Profe, Sí, te escucho. sí, te quería comentar, no sé si tiene que ver con lo que justo estaba diciendo, ¿verdad? Con los bebés, porque creo que me pasó con mi primer hijo, porque el día de nacer, Ujú. yo, vamos a decir, sufrí un acontecimiento familiar dentro del hospital. Y a Mm, mi hijo, o sea, mi hijo así de la nada le faltó, o sea, se puso todo amarillito, no mamó más, pero fue porque yo no estaba bien, justamente. ¿Bien física o Y emocionalmente? emocionalmente, sí, porque fue un problema así que me causaron familiares, ¿verdad? Y fue emocionalmente lo que yo pasé en ese momento. Fueron 3 días que nació. Ujú. Y él no mamó, yo le veía la misma forma de lo que yo estaba, o sea, él estaba igual que yo, o sea, Mm. no lloraba, yo lloraba, él lloraba también, él no mamó, yo no quería comer, él tampoco quería mamar, y no sé si tiene que ver con lo que vos decís con los bebés, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántos días duró eso? Y realmente duró en 5 a 6 días duró eso con tanto como él y conmigo. Fueron ¿Y días qué, hasta que yo me haya recuperado bien y qué hicieron los pediatras? emocionalmente. ¿Cómo? ¿Qué hicieron los pediatras con el bebé? Porque un Y bebé tiene que morir. a él casi le hicieron transfusión de sangre. Ah, Y me parece si no recibía alimentos. sí, casi le hicieron transfusión de sangre y Pero por también eso, por no casi, alimentarse, ¿verdad? O por sí. otra cosa. No, y fue por eso, porque no mamaba y Claro. creo que su bilirrubina algo le afectó también a la criatura, mi bebé Ujú, en ese entonces. ujú. Y él se quedó más internado justamente porque no mamó, porque no, yo no comía y él tampoco mamaba. Pero después no Y se descubrió ninguna alteración en la boca, en el paladar, en el aparato digestivo de la criatura, por eso no comía. no, 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 nada. después sí mamó tranquilamente hasta los 3 años, él mamó sin ningún problema. En compensación por los 6 días que no mamó. Mucho. Sí, Bueno, por eso les digo yo que es importante todo el contexto en el cual se desarrolla nuestro niñito, toda su historia, ¿verdad? Eh, Porque es increíble, es como hay un hilo transgeneracional que se le pasa a la criatura que nace recién o que de repente tiene cierta edad y bueno, yo muchas veces le trato a mi hijo como me trataron a mí cuando era chico, entonces le pego, le trato mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso tenemos que tener cuidado. Bueno, ¿alguna palabra o alguna pregunta antes de terminar? Ya son las 9:05. Qué rápido. Hablamos muchísimo, profe, así somos, así es este grupo. Está bien y todo aprendemos. Esa es la importancia de compartir así, porque cuando tenés grupos lo que nos hablan, yo lo sospecho que dejaron nomás y se fueron a otro lado y están ahí presentes. ¿Cómo se llama tu gato? Ahí están. Carlos, vos saliste recién y entraste recién nomás. Ah, ya, genial, genial. Dime, ¿eh? Cierto que vos grabás las clases. O sea, tecnológicamente vos sos muy, muy ducho, ¿verdad? Porque yo, con la cuestión de tecnología, lo que se hace de asistencia y subir las clases, hasta ahí no. Bueno, sí, es fundamental todo esto que dimos hoy. Se dieron cuenta de que tenemos que conocer lo que es un desarrollo normal de lo que es un desarrollo anormal. Tenemos que conocer eso según nuestra cultura, ¿sí? No guiarnos en la cultura de otros países, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a la clase de hoy? Todo bien, profesor. Genial. Bueno, gente, quedamos entonces así. Gracias por
Gracias por hablar mucho. Dale, profe. Gracias a vos. Realmente ayuda mucho para el Súper bien, desarrollo de la profe. clase. Se reentendió. Genial. Lichi, ¿tu bebé cómo está hoy? ¿Cuántos años tiene? Bueno, tengo 2 hijos, uno en camino. Tengo de 9 años y 5 años. El de 9 años lo que estaba con esto. Sí, el de 9 años, sí. Ujú. Ya. Yo una vez nomás, y para cerrar, porque después no me voy a acordar, una vez cuando yo estaba empezando en este campo de la psicología, era que se fue una consulta de un bebé que se autoagredía. Y un bebé de 11 meses de vida que estaba en plena etapa de ese. ¿Cómo es que se llama ese que se acuesta? Ay. Lo que hacen los bebés antes de caminar. O poner como si en guaraní. Gatear. Ese, no me lo venir. Y él se iba hacia los lugares y ¡pac! Se metía a la cabeza y ¡pac! Se golpeaba y lloraba, ¿verdad? Y como eran mis primeros meses y jamás yo vi eso, yo tengo un material sobre psicopatología muy lindo, es viejito nomás, por eso hay algunas cosas muy interesantes, pero no sé si tiene ¿cómo es? Nueva versión. Y bueno, la experiencia lo que me dijo es, no sé nada, ¿qué hago? Preguntar, esa es la experiencia mía. Y pregunté por un lado a la psiquiatra y me dijo, investigar vinculación, me dice, anda a leer psicopatología del bebé. Y la otra me dijo, neurología. Bueno, y por la dinámica de la situación, solamente era con la mamá que este niñito hacía eso. Y le trajo a la criatura y gateaba y realmente se iba y se prendía. Y después seguí lo que dijo mi material que tenía que investigar. Y después entonces con la mamá, rápido, hicimos toda la historia y vimos que la mamá estaba traspasando o transfiriendo ciertas cosas emocionales de la criatura negativas para esa criatura. Entonces al hacer la historia de la mamá, híjole, no saben lo que fue la historia de la mamá con este bebé. Entonces la actuación urgente es, señora, hoy es sábado, el lunes te vas a buscar en la parte pública psicología para vos. O sea, yo me guié en lo que me dijeron y yo leí psicopatología del bebé. Y nos vemos el próximo miércoles, porque, no, perdón, el próximo sábado. Entonces puedo irte el lunes y decir que está urgente y por ahí te pueden ver 2 veces en la semana. Nos vimos el próximo sábado y la criatura mejoró mucho. Y era porque la mamá tenía un montón de traumas que no sabía elaborar y que todos nuevamente se presentaron cuando ella se conectaba con su rol materno, porque ella se empezaba a acordar cuando era hija de su mamá cómo le trataba. Y eso le pasaba al niño y el niño absorbía todo. Para que vean aquellos que dicen que los niños no son inteligentes. Los bebés son muy inteligentes, todos son inteligentes los niños. Después nomás es como que le corrompemos, ¿sí? Pero ellos son expresión natural de emociones cuando son chiquititos. Se curó ese Mitai, pero no era el Mitai, la mamá era el problema. Y lloraba, lloraba, lloraba y siguió bien su terapia y después le seguí para ver la criaturita y mejoró. ¿Sí? O sea, mi gran intervención fue referir a la mamá. Entonces tengamos en cuenta eso cuando tenemos un niño con alteraciones, su entorno familiar. Así Bueno, mismo gente, es, profe. así es, tener la experiencia. Sí. Bueno, quedamos así, nos vemos el lunes. ¿Les parece bien? Dale, profe. Gracias por Dale. todo. Chao, chao. Dale, profe. Hasta luego. Gracias.